De Israel, amén. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Amén. Amén. Y agradecidos con Dios. Amén. Amén. Siempre hay que estar agradecidos con Dios, amén. Porque Él es el único que nos ayuda, amén. Sí, amén. Sabemos que son tiempos muy difíciles, ¿verdad? Sí, amén. Estamos viviendo, pero ya estamos saliendo, ¿verdad? De todas esas situaciones que el diario vivir nos trae, amén. Y vamos a hablar hoy de un tema muy importante, muy bonito, como es la obediencia. Amén. Amén. Quiero que vayamos a la palabra en 1 Samuel 7. Primera de Samuel 7. Amén. Vamos a leer del 3 hasta el 12. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y el 5. Y Samuel dijo: reunid a todos Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en el holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Amén. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué palabra tan hermosa. Amén. ¿Puede sentarse? Samuel fue uno de los profetas que puso Jehová para guiar al pueblo de Israel. Amén. Dice la palabra del Señor que un pueblo sin profecía se desenfrena. Tiene que estar siempre la palabra profética en la iglesia para que el pueblo sea guiado. Amén. Y Samuel fue uno de los profetas que guió al pueblo de Israel para que pudieran, los guió en consejos. Amén. Y era juez de Israel. Él juzgaba al pueblo. Cuando Jehová decía a Israel: va a ser juzgado, Samuel era el juez, y él lo juzgaba. Y él lo guió en consejos y en profecía. Sabemos que Moisés fue el que los guió, que los sacó para la tierra prometida. Pero Samuel era profeta que los guiaba en consejos y era el juez de Israel. Amén. Jehová le dijo: mira, Samuel, si mi pueblo se aparta de los dioses y se vuelve a adorarme a mí, yo voy a bendecirle. Porque Israel, cuando fue libertado de Egipto, cuando estaba en el desierto, Israel no había cambiado la mentalidad de que tenía el esclavo cuando vivía en Egipto. Usted sabe que cuando vivimos mucho tiempo en el mundo siendo esclavos del pecado, y cuando venimos a los pies de Cristo, a veces hay cosas que todavía estamos atados con cosas del mundo.
Dice la palabra que cuando venimos a Él, nos transformamos en nuevo hombre. Nos transformamos, nuestra vestidura tenemos que cambiarla. Pero a veces nosotros venimos a los pies de Cristo como salió el pueblo de Israel, que todavía cuando Moisés se fue a ayunar 40, a hablar con Jehová 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel pidió un Dios para adorar. Porque el pueblo de Israel estaba apegado a Moisés, que era el único que hablaba con Jehová. No había nadie más que era Moisés el que hablaba cuando Moisés lo guiaba. Pero cuando Moisés se fue a hablar por 40 días y 40 noches en ayuno, ellos se desesperaron, porque Jehová no les hablaba, porque no había una palabra para ellos. Y entonces le dijeron a Aarón, ¿qué vamos a hacer? Samuel no viene, Moisés no viene. Moisés no viene a donde nosotros queremos escuchar palabras. Nosotros queremos ser guiados a dónde vamos a ir. Y Aarón estaba ahí como ayudante de Moisés, pero el que le hablaba y el que le ayudaba a Moisés para que guiara al pueblo era porque Jehová le hablaba a Moisés y Aarón estaba con él. Pero Aarón no era como Moisés, solamente era el ayudante de Moisés. Entonces ellos estaban apegados a Moisés. Si Moisés no les ayudaba y si Moisés no hablaba con Jehová, ellos no podían hablar con Jehová. Tenían temor. Aún cuando Moisés vino del desierto, cuando Moisés vino de hablar con Jehová al desierto, Moisés dice que el rostro venía cambiado, era diferente, traía una luz resplandeciente, que lo vieron diferente a Moisés y tuvieron temor cuando vieron a Moisés que su rostro era diferente ya cuando venía de esos 40 días de ayuno y de hablar con Jehová. Y Moisés traía ¿qué? Los 10 mandamientos. Pero como vio que el pueblo se había perdido, que el pueblo ya estaba adorando un becerro de oro, Moisés se enojó mucho. Ya sabemos la historia de Moisés, que quebró, ¿verdad?, los mandamientos que Jehová le había dado escrito en una piedra bien bonita. Y ya cuando Moisés quebró esa piedra que traía los 10 mandamientos, tuvo que ir Moisés de vuelta a escribirlo a mano, porque Jehová ya lo había dado preparado. El pueblo de Israel había salido, como les dije, con una mente idólatra, porque todo Egipto significa el mundo. Y cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, porque nosotros estamos en el mundo, estamos en pecado, estamos siendo esclavos del enemigo, esclavos de nuestro oponente. Y cuando el pueblo de Israel sale libre, que lo deja ir Faraón, y no por gusto, sino que porque Jehová le mandó tantas plagas, cuando nosotros estamos destinados a ser salvos por fe, estamos aquí porque Jehová ya nos destinó a que nosotros seamos salvos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Estamos destinados a ser salvos. Y cuando hay ese propósito, esa bendición en nosotros, ese don, que la salvación es un don. Amén. Entonces Jehová nos saca con mano fuerte del mundo. Nos arrebata del enemigo. Nos arrebata de la mano del enemigo. Y nos lleva, pero nosotros mediante vamos en el caminar, nosotros vamos a tener que ir cambiando nuestra mentalidad. Porque venimos del mundo con idolatría en nuestra mente, venimos con religiosidad en nuestra mente, con tanta cosa que es difícil sacar de nuestra mente. Pero nosotros tenemos, amén, que salir de esa esclavitud. ¿Cómo podemos nosotros salir de esa esclavitud? Reconociendo el pecado. Mientras nosotros no reconozcamos que nosotros estamos todavía atados en algunas cosas del mundo, nosotros no vamos a poder salir del mundo. Mientras nosotros no reconozcamos que el único Dios verdadero está en el cielo. Que a veces nosotros estamos atados con la idolatría de adorando al dinero, adorando muchas cosas. Y entonces el pueblo, Jehová le dijo a Samuel, dile a mi pueblo que si sale de esa idolatría y deja de adorar dioses ajenos y me adora a mí, yo lo voy a bendecir.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener la bendición de Dios? Despojándonos de todo eso. No es fácil, pero sabemos que con la mano de Dios lo podemos vencer. Amén. Sacar todas esas cosas que nosotros tenemos en la mente. Y empezó entonces Israel, dice la palabra que se apartó de adorar a Dios. Y Dios le dio el triunfo de ganar la guerra con los filisteos. Y entonces cuando llegaron al final y pelearon la guerra, dijo, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así tenemos que nosotros decir cada día que nosotros luchamos. Porque cada día tenemos que nosotros pelear con esas luchas. Cada día nuestra mente es un campo de batalla que peleamos con las ataduras que traemos del mundo. Porque yo creo que aquí todo el mundo viene con ataduras del pasado. Venimos a los pies de Cristo porque queremos salir de todas esas cosas que nosotros hemos metido, ¿verdad? En algún tiempo tal vez robamos, en algún tiempo tal vez matamos, en algún tiempo hicimos muchas cosas. Pero cuando venimos y salimos de Egipto, que es el mundo, debemos de despojarnos de eso. Todavía robamos. ¿Sí? Los diezmos. Imagínense. Entonces si robamos, ¿verdad? Entonces quiere decir que todavía estamos atados. Tenemos que salir de esa atadura entonces. Amén. Porque si yo reconozco que yo estoy pecando ante Dios, entonces yo digo, oye, yo estoy atado en el mundo todavía. Si mis pensamientos y mis acciones todavía se parecen a las que yo hacía en el mundo, yo necesito reconocerlo y despojarme y dejárselo a los pies de Cristo para que sea Él quien me liberte a mí. Porque yo sola no puedo. Usted solo no puede. Usted tiene que ir a los pies de Cristo. Porque mire, el pueblo de Israel, Jehová lo había sacado del pueblo de Egipto. Pero ellos seguían siendo idólatras. Sí, amén. Y cuando Jehová les dice, dejen de adorar ídolos, adórenme a mí, que yo los voy a bendecir, ellos obedecieron. Mire cómo es el poder de la obediencia. El poder de obedecer a Cristo. El poder de decirle al Señor, amén, Señor, envíame a mí. Pero a veces nosotros leemos la palabra, la predicamos, pero como estamos predicando muchos mensajes y no la ponemos en práctica, ahí estamos desobedeciendo la palabra. Estamos todavía siendo esclavos del mundo. Porque dice y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando nosotros conocemos la verdad nos hace libre. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Jesucristo es la verdad. Entonces, cuando nosotros venimos y obedecemos a Dios, nos hacemos libres del mundo. Sí, amén. Amén. Entonces nosotros cuando los despojamos del mundo y nos despojamos de todas esas cosas, empiezan a llegar las bendiciones. Y no podemos nosotros salirnos de eso tan fácilmente. Pero poco a poco nos vamos a salir. Porque si nosotros decimos que nos vamos a salir de una vez, no vamos a poder. Vamos a tener que ir dejando poco a poco las cosas. Hasta que quedemos completamente libres. Porque una cosa es que yo ya no cometa físicamente las cosas. Pero si yo las tengo en mi mente y las estoy deseando hacerlas, es lo mismo que yo las he hecho. Entonces yo tengo que despojarme de aquí, de mi mente, para poder ser tiene que libre. haber sometimiento, nunca se somete uno. Tenemos que someternos a Dios, porque si Dios me dice en la palabra a mí que yo obedezca en esto, entonces yo tengo que obedecerle para yo poder ser libre y poder recibir la bendición. Y la mayor bendición que nosotros recibimos es la salvación. Es la primera bendición, el primer don que nosotros recibimos de Dios. A todos nos da ese don. A todos nos da ese don de salvación. A veces que nosotros no lo queremos agarrar ese don, ese regalo. Pero a todos Dios nos concedió el don de ser salvos. Pero nosotros lo perdemos. Miren, con el pueblo de Israel, yo creo que ustedes han leído esa historia, que cuando Moisés le dijo, bueno,
ustedes decidan si van a servir. Los que estén con Jehová, vénganse para acá, y los que quieran dar a ellos, váyanse a aquel lado. Unos se fueron a otro y otros fueron Moisés. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. Porque cuando nosotros tomamos el deseo o accedemos a servir al mundo, nosotros nos perdemos. Estamos perdidos. No hay salvación, no hay liberación, no hay bendición. Todo es maldición, porque nos apartamos de Jehová. Si queremos pelear una batalla contra el enemigo, no la podemos ganar porque no estamos bajo la cobertura de Jehová. Estamos siendo atacados por el enemigo. Y Él es el que lo va a vencer. Pero si nosotros reconocemos que nosotros estamos en mal y que necesitamos que Dios nos libere de todas esas ataduras, entonces va a venir Jehová con su poderosa mano y nos va a defender de todo. Dice que los que aman a Dios, Él extiende su mano para defender. Él está ahí, Él manda ángeles para que lo defiendan. Cuando amamos a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? Hacer su voluntad. Porque cuando Jesús dijo, ustedes dicen Señor, Señor, pero no obedecen. Ustedes dicen que me aman, pero no me obedecen. Entonces cuando Jesús le dijo así al pueblo, ustedes dicen que me aman a mí, pero es mentira porque ustedes no me están obedeciendo. Entonces amar es obedecer. Y es tener temor, no miedo. A Dios no se le puede tener miedo. Se le tiene temor, que no es lo mismo. Porque el miedo es cuando, digamos, yo voy a la calle. Yo no voy a hacer nada malo allá porque cualquier hermanito me puede ver. Entonces yo tengo miedo de hacerlo. Pero si yo estoy oculta, entonces yo lo hago porque nadie me está viendo. Ese es tener miedo porque me van a ver, pero no es el temor verdadero que me tiene Jehová. Porque cuando tenemos temor y ser sabios, tener temor es el principio de ser sabios. Entonces, cuando nosotros tenemos temor, no actuamos mal ni afuera, ni cuando estamos a solas. Ese es tener temor. Ese es tener temor a Dios. Ni cuando estoy afuera, ni cuando estoy dentro. Ese es tener temor a Dios. No hacer nada malo, ni que sé que me están viendo, ni porque no sé. Es porque yo quiero respetar a Dios. Amén. Así nos pasa a nosotros con el mundo del mundo. Dios nos saca de ahí, de esa inmundicia. Pero nosotros no queremos seguir obedeciendo, aún estando en la iglesia, a veces no queremos seguir obedeciendo a Dios. Necesitamos despojarnos, hermanos. Si queremos recibir bendición, si usted quiere, y es probado, y yo le digo estas palabras porque cuando predico esto de bendiciones, de que el Señor te contesta, es porque ya el Señor me ha contestado a mí. Es porque yo ya he hecho las cosas y el Señor me ha respondido. O cuando oramos reconociendo que somos pecadores, y Señor, quítame esto. Señor, usted dígale, Señor, yo tengo este problema. Vaya sincero con Dios. No se esconda de Dios. Miren, cuando Adán pecó se escondió de Dios. Yo ya sabía dónde estaba, pero él se escondió. Con otros pecados nos escondemos de Dios. ¿Y sabe cuál es el primer síntoma que nosotros nos estamos escondiendo de Dios cuando pecamos? Que no nos gusta tener intimidad con Dios. Nos da miedo. No nos sentimos capaces de ir a orar. No nos sentimos capaces de clamarle a Dios para pedirle misericordia o para pedirle que nos ayude. Estamos pecando. Cuando Adán pecó, cuando comió de la fruta con Eva, se escondieron. Y Jehová dijo, ¿por qué te escondes? Y le digo, pero es que la mujer que tú me diste me dio de comer la manzana. Culpó a Eva. Así pasamos, nosotros los escondemos. No, es que mire, es que esta persona me está haciendo esto, y yo no sé, yo soy muy enojado, o yo soy muy vengativo, o yo soy aquí, yo soy allá. Le echamos la culpa a otra persona. Y nosotros tenemos, y yo le digo, muchas veces le he dicho al Señor, si no, y es probado, Señor, si esto que yo estoy haciendo, o esto que me está pasando, Señor, o esto, y hay algo que me estorba en mi vida, Padre, aunque me duela, quítalo, Señor. Y el Señor responde. ¿Y sabe cómo nosotros reconocemos que el Señor responde? Cuando tenemos los ojos abiertos y vemos que aunque nos duela, aunque nos parezca extraño, que algo se quitó de nosotros, es que el Señor contestó lo que quiso. Pero tenemos que saber
Tenemos que reconocer que eso se quitó, que ese error se fue, que ese pecado se fue. Tenemos que ver lo que se fue. Hay cosas que nosotros estamos haciendo que es pecado. Usted le dice, Señor, quítame este pecado, Padre. Ayúdame aunque me duela, porque todo pecado, dejar el pecado duele. Porque entonces eso es cargar la cruz de Cristo. No es que usted cargue una cruz de madera, ni nada, es cargo. Cuando el pecado es quitado de nosotros, duele. Y ahí es donde no estamos cargando la cruz. Porque es fácil andar en el camino del Señor y hacer cositas por aquí, cositas por allá, y estar tranquilito, y venir al culto, cantar, y me voy, y ya. Es bonito, ¿verdad? Así como tranquilito, como le digo a la iglesia, en Apocalipsis, a una de las iglesias. Le digo, parece, le digo Jehová, que estás vivo, pero estás muerto. A veces estamos en la iglesia y parecemos que tenemos vida, pero estamos muertos. Más muertos que los que están en el mundo del pecado. Estamos dentro de la iglesia que parecemos que tenemos vida, cantamos bonito, predicamos bonito, oramos bonito, pero con esto no quiero decir que si usted canta bonito, ora bonito, porque yo quiero que ustedes me entiendan lo que yo quiero decir. No es que yo quiero decir que si usted canta bonito porque usted está en pecado, no, sino que nosotros, porque yo no le puedo conocer a usted su corazón ni usted el mío, yo tengo que reconocer en qué yo estoy fallando. No simplemente porque cante bonito, ore bonito, el que está pecando, no. Es que nosotros debemos de reconocerlo, nuestra vida pecaminosa, de las ataduras que nosotros tenemos. Es que tenemos que sacarlo, porque si nosotros no sacamos eso que tenemos aquí, vamos a ser siendo siempre esclavos como era el pueblo de Israel. Venía confundido, lo tenían esclavo, lo tenían haciendo obligados a hacer trabajo forzado. O sea, verdad que el enemigo lo forza a trabajar en el mundo, nos obliga, aunque nosotros no queramos hacer algo malo, nos obliga y tenemos que hacerlo porque estamos siendo esclavos del mundo. Y cuando venimos a los pies de Cristo, venimos a ser libres. ¿Cómo? Dice usted, si no estoy haciendo lo que a mí me gusta. Libre en nuestra alma. Él nos da libre albedrío. Él no nos trae a la fuerza que vengamos a servirlo, ¿verdad que no? ¿Usted está aquí por voluntad o lo obligaron a venir? Yo saqué una pistola y traje ¿Voluntario o obligado? Porque cuando Dios no nos obliga, venimos contentos, venimos agradecidos, porque nos nace en nuestro corazón venir a los pies de Cristo, ¿verdad? Amén. Porque los jóvenes están aquí porque ellos están agradecidos con Dios, porque ellos lo desean, porque no es que lo obligaron, es porque ellos tienen la necesidad de conocer al Cristo vivo. Amén. Amén. No es porque aquí los padres nos cogiendo las orejas, ¿verdad? Y como antes nosotros lo llevan flores. Pero yo veo unos jóvenes bonitos porque ellos no están obligados a estar aquí. Es porque tienen un llamado de Cristo Jesús. Amén. Es porque Dios les quiere sacar toda esa idolatría, todo ese pecado del mundo, lo quiere dejar limpito y que recibimos la bendición. Lo quiere dejar purificado, lo quiere pasar por el fuego, no quiere pasar por la máquina esa donde hacen el barro, y sacarle todas esas piedritas. ¿Se va a quebrar? Sí, se va a quebrar. Se va a partir a veces en las manos del Señor en el camino. Pero el Señor vuelve a recogerlo y lo vuelve a hacer de nuevo. Mejor todavía. Así debemos nosotros de siempre estar en las manos del Señor. Cada día formándonos. Sí, amén. Cada día purificándonos. Amén. Como les dije, es difícil, pero no imposible. Y si nosotros dejamos que esa idolatría, que ese pecado, que esas cosas, tal vez usted no sea que está en pecado ahí grande, pero hay cositas, como dice la palabra, las pequeñas zorras son las que destruyen el viñedo. ¿Sabe cuál es lo pequeño? Lo que tiene aquí. Eso es lo pequeño. Las pequeñas zorras destruyen el viñedo. Se comen los frutos que usted tiene. Se comen los frutos que usted engendró cuando tuvo intimidad con Dios. A veces nosotros estamos en los caminos del Señor y de pronto nos volvemos bravos. Y de pronto nos volvemos orgullosos. ¿Verdad? Que a veces hay evangélicos que en el mundo no eran orgullosos y en el evangelio sí. ¿Y por qué? Ser enojado, pienso yo que no es tan grave, porque la Biblia dice que no se ponga el sol de todo vuestro enojo. El problema es pecar, enojarse. Y pecar.
que yo le vaya a decir una mala palabra a usted, ¿me entiende? Sí, pero como la misma Biblia dice también que Dios es grande misericordia y tardó para la ira, nosotros tenemos que ir imitando también eso. Ir aprendiendo a tolerar ciertas cosas, claro, no todo, ¿verdad? Esas son las pequeñas zorritas que se comen el dinero. Sí, amén. Porque no me va a decir a mí nadie que no me va a enojar, porque incluso Jesucristo dice que habían, en el templo estaban allí, y dice que agarró un azote y los sacó puros, Claro. puros. Entonces, Pero lo sacó de ahí, ¿por qué? Porque estaban vendiendo dentro del templo. Estaban haciendo negocio dentro del templo. Amén, pero no vamos a meter ahí porque es otro tema. Entonces, nos metemos en un círculo vicioso. Nos metemos en un círculo y no podemos salir. Tenemos que meternos en los caminos del Señor que son angostos. Y ahí no nos podemos mover, porque como estamos en el mundo, el camino es ancho, y usted hace lo que quiere porque es ancho, pero en el Evangelio el camino es angosto. Entrar por la puerta angosta. Alguien que me explique qué significa la puerta angosta. Vamos a ver. la puerta angosta es que uno entra con dificultad, ¿me entiende? Correcto. No es como que... Con la puerta, cuando Jesús dice entrar por la puerta angosta, y que usted va a entrar así, ¿ven? Y no va a poder. O sea, dice el gordito peor, ¿va? y usted quiere entrar y le cuesta, pero entre. Ya no voy a comer. A la fuerza, entre. Esa es la puerta angosta, que el Evangelio cuesta entrar. Pero si usted ya está dentro del redil del Señor, no se salga porque le va a volver a costar entrar. Dice que si el justo con Difícil. dificultades salve, no me pueden impedir el pecado. Por eso es que dice, sí, que si el justo con dificultad se va a salvar, ¿dónde quedará el pecador y el impío? ¿Y por qué Dios dice el pecador y el impío? No es el mismo, no es el mismo. El impío es el que está dentro de la iglesia pecando, deliberadamente, o sea, voluntariamente. Y el pecador es el que está allá, que todavía no conoce a Cristo, no le ha entregado sus pecados, ya está allá. Pero dice, si el pecador y el impío con dificultad se van a salvar, el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el pecador y el impío? Entonces nosotros debemos de entrar por esa puerta a la fuerza. Entremos, amén, y quedémonos dentro de ese camino, de esa puerta, amén. Amén. Entonces tenemos que revestirnos del nuevo hombre. Vamos a ir a Deuteronomio 28. Ahora vamos rápido. Deuteronomio 28. Amén. Deuteronomio 28. Number. Número 1, sí. Oh, Entonces, antes de leer, vamos a ver, si nosotros nos quedamos en ese círculo vicioso como el pueblo de Israel, que estaba en el desierto, ¿verdad? Que dice que pasó 40 años en el desierto, dando vueltas, y nunca entraba, porque se equivocaba, que renegaba, que tenemos hambre, que tenemos sed. Y ya tenían hasta aquí a Moisés. Imagínense que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero se enojó porque imagínense que le dijeron, ay, que queremos agua porque el Señor nos trajo aquí a aguantar hambre, no al desierto. Y vino Moisés y Jehová le dijo, Moisés, Aarón, háblele a la piedra para que dé agua. Y Moisés le pegó. Enojado porque creo que Moisés ni escuchó a Dios cuando le dijo, háblale Moisés a la piedra. Y él en vez de hablarle le pegó. Y la piedra dio agua. Pero Jehová le dijo, mira Moisés, tú ya no vas a entrar a la tierra prometida. Porque tú no me honraste cuando yo te dije, háblale, tú le pegaste a la piedra. Si yo te dije a ti, háblale, tú tenías que hablarle. A ver, el Señor nos dice a nosotros, hagan esto, nosotros vamos a hacer otra cosa. Váyanse a la izquierda, nosotros vamos a la derecha. Entonces, si nosotros aprendemos a obedecer a Dios, las bendiciones llegan. Amén. sí, amén.
y empezamos a ganar batallas. Mire, obedezcamos la palabra del Señor y ya va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Y yo lo digo porque con certeza, porque las bendiciones de Dios son maravillosas cuando nosotros empezamos a obedecer su palabra. No sacrificio. Vuelvo y repito, porque yo no quiero que ustedes me confundan lo que yo hablo. Que cuando hablo de hacer sacrificio, de que Dios no quiere sacrificios, sino obediencia, no es que usted no va a hacer sacrificio, pero con obediencia. ¿Me entendieron? ¿Me estoy dando a entender? Es como cuando hablamos fe con obras. Exacto. O sea, si yo digo, cuando yo digo, Dios no quiere, Dios no le importa sacrificio, sino la obediencia, no quiere decir que usted no va a hacer sacrificio. Claro que sí. Porque hacer sacrificio con obediencia, con voluntad. Amén. Sí, exacto, ya el sacrificio es vivo. Sacrificar. En primer lugar, un sacrificio con obediencia es sacrificar la carne. ¿Tengo que verdad? Es un sacrificio vivo, con obediencia. Es un sacrificio vivo con obediencia. Amén. Entonces vamos a leer. Deuteronomio 28. 28. Dice, aquí el tema dice, bendiciones de la... Mire que lindo, lo vamos a leer todos y despacio para que le vayamos entendiendo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vamos a dejarlo ahí por un momentito, pero vamos a leer hasta el 14, pero miren, acontecerá, o sea, Dios hará, dice, acontecerá que si oyeres, tenemos que aprender nosotros a oír. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Muchas veces lo he dicho, otros hermanos lo han dicho. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Leyendo la palabra. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente, que te diga, aquí dice que yo no tengo que tener dioses ajenos delante de mí, y que es un Dios aquí en la tierra. Usted sabe que lo primero aquí en la tierra de Dios es el dinero, porque dice que la raíz de todo lo malo es el amor al dinero. Es el primero, Dios. Wow, no, pues yo tengo que pedir al Señor que